como ya lo habíamos comentado, la parte central del relato de Génesis capítulo 3 es de hecho el verso 8, en donde tenemos la aparición y participación del Eterno. Hasta este punto pareciera que las cosas están terriblemente mal. El hombre ha desobedecido y parece que ahora se enfrentará a las consecuencias de su desobediencia. Pero al pensar de esta manera no podríamos estar más equivocados. Ahora el Eterno está en casa y debemos pensar siempre en Él como un Padre amoroso y completamente compasivo, que conoce las debilidades y los defectos de sus hijos y siempre está dispuesto a darles una oportunidad más, buscando que ellos corrijan su camino. En este punto no podríamos entender la participación del Eterno, sino antes podemos visualizar cuál es el carácter que Él tiene para con su creación. El carácter del Eterno está descrito siempre en los nombres que Él tiene. Existen varios nombres en la Escritura para referirse a el Eterno. Una lista de sus nombres, que de hecho reflejan su carácter, la encontramos en el Salmo 103 en el verso 8. La lectura del texto es la siguiente. Rahum be'nahum Adonai, erechafim, berab chesed, lo lanitzach yariv, velo leolam yitor, lo chachatanenu asa lanu, velo ha'avonoteinu magal aleinu, ki hecheboa shamayim al haaretz, gava chasdo al yareav. כי ירחם אב על בנים, ריחם אדוני על יראיו. כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו. La traducción del pasaje es la siguiente. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme al tamaño de nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y como el Padre tiene misericordia de los hijos, tiene misericordia el Señor de los que le temen. Porque conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Podemos puntualizar el verso 14. El texto hebreo dice: Ki hu yada yitzrenu, zahur ki afar anachnu. La traducción del texto es: porque Él conoce nuestra formación, recuerda que nosotros somos polvo. Es muy fácil poder establecer un paralelismo entre este pasaje y la lectura que tenemos en Génesis capítulo 3 a partir del verso 8. El Salmo 103 en el verso 14 nos muestra que el Eterno es misericordioso y lleno de bondad porque Él recuerda nuestra condición. Es decir, recuerda la forma en que el hombre fue formado, del polvo de la tierra. El verso 13 en el Salmo 103 dice: Que ahem al banim, riham Adonai al yareav. La traducción del texto es: como el amor entrañable de un padre sobre sus hijos, es el amor entrañable del Eterno sobre los que le guardan reverencia. Cuando vemos Génesis capítulo 3 en el verso 8, es necesario tener siempre en consideración que el carácter del Eterno sobre su creación es la misma de un padre amoroso sobre sus hijos. Él conoce la condición del hombre, sabe de dónde lo ha sacado y cómo lo ha formado. Esto nos ayuda a nosotros a entender que cuando las circunstancias en nuestra vida parece que están terriblemente mal, que ya no hay solución y parece que hemos fallado a todos y cada uno de los mandamientos, debemos estar contentos y alegres de tener la confianza plena de que cuando el Padre Celestial llega a casa, Él tiene el poder suficiente para arreglar todas las cosas. Su nombre es Adonai, el restaurador de vidas. Podemos leer el texto que encontramos en Génesis capítulo 3 en el verso 8. El texto dice: Vayishmeu et kol Adonai Elohim,
מתהלך ברם לרוח היום. ויתחבא אדם באשתו מפני אדוני אלוהים בתוך עץ הגן. La traducción del texto es la siguiente. Y oyeron el sonido de Adonai Elohim que caminaba en el huerto al viento del día. Y el hombre y la mujer se apartaron de la presencia del Eterno entre los árboles del huerto. La primera línea del texto dice: Vaishmoa et kol Adonai Elohim. En esta frase la palabra kol generalmente se traduce como voz, pero en la etimología hebrea esta palabra denota sonido. El plural femenino de esta palabra sería kolot. La expresión kolot dentro del texto de la Torá significa truenos o relámpagos. Es decir, la palabra kol denota que cuando el Eterno llegó al jardín, su presencia producía un estruendo comparado con relámpagos y truenos. De la misma manera se describe el estruendo de su presencia cuando descendió sobre el monte Horeb para dar las leyes e instrucciones a Moisés. La segunda línea del texto dice: Meitalech bagam leruach hayom. En esta frase la expresión de Ruach Hayom significa literalmente en el fresco viento de la tarde. Esta frase es contraria a la que encontramos en el capítulo 18 del mismo libro de Génesis. En el verso 1 de este capítulo encontramos la frase Kehom Hayom, que hace alusión al mediodía, como la temporada más cálida durante este. Entonces la expresión de Ruach Hayom significa literalmente la tarde, que es el momento en el cual el viento sopla de manera que puede refrescarse el clima. En el verso 8 podemos encontrar dos expresiones que son importantes de analizar. La primera sería mitalej. Esta expresión mitalej se puede traducir como él mismo se acercó. Hace referencia a que el Eterno mismo se acercó para encontrarse con el ser humano. Por el lado contrario tenemos la expresión Vaitjabé. Vaitjabé puede entenderse como y él mismo se alejó o se alejó a sí mismo, denotando la actitud que el hombre tomó cuando sintió cerca la presencia del Eterno. Podemos notar lo siguiente. Por un lado, el Eterno se acerca al hombre como un padre amoroso y lleno de misericordia, consciente que es capaz de corregir aquello en lo cual el hombre ha fracasado. Y por el otro, encontramos al hombre alejándose a sí mismo de su Creador, tal vez por considerarse inmerecedor de su misericordia por haber fallado. En este punto, la lección para nosotros es clara. No podemos negarnos la misericordia del Eterno. Papá está en casa, Él arreglará todas las cosas.